La paz del Señor sea con todos. La comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Y la presencia que lo llena y cambia todo, llene a todos. Y que las peticiones que se han hecho por los enfermicos, Dios responde. Gracias, Oscar, Dios te bendiga. Te amo. Escobar, te quiero. Bendita sea tu casa y tu hogar. Confía, Dios está con él. Y lo está bendiciendo ahora mismo. Porque al que cree todo le es posible. Gracias por todos y por las peticiones que se ponen. Sean benditas todas. Por Dios. Bueno, de nuevo estoy esta noche con vosotros y tengo aquí una porción de una sanidad que hizo Cristo. Y no tengo más que esto. Yo lo leo, es muy conocido, el ciego Bartimeo recibe la vista. Y está en Marcos, como saben todos, 10:46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, que te junto, Vicente, un abrazo, que Dios te bendiga. Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y al ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El hermanico Bartimeo, hijo de Timeo, había perdido la vista, no se sabe por qué, o una enfermedad, o por lo que fuera. La cuestión es que la perdió y se quedó sin luz para ver. La única posibilidad que tenía en aquel entonces era ponerse una capa, que era el distintivo de ciego, para que no le hicieran daño, para que aquellos carros antiguos que no le dieran un trompazo. ¿Quién sabe? Y se ponía en la puerta, o lo ponían junto al camino. Quiere decir que no estaba en el camino, sino junto, para que no le pisaran. Y allí estaba. No sé si tendría un bote para recibir, pidiendo, mendigando una limosna. El hombre tiene dos partes que alimentar: el cuerpo y el alma. Para alimentar el cuerpo necesita comer pan y otras cosas más, por supuesto. Pero para alimentar el alma solo se alimenta con la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando está Jesús en la tentación y después de 40 días tiene hambre, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una diferencia abismal en tener el alimento que sale de la palabra, de la boca de Dios, adentro del corazón. Adentro. Entonces, cuando la palabra de que sale de la boca de Dios, sale con la esencia de Dios, con la naturaleza de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida.
dijo algo Jesús en el capítulo 14 de Juan. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos y haremos una morada con él. La palabra plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por supuesto, los tres hacen una morada con la persona. ¿Qué diferencia hay entre que solo vive del pan de la mesa, que hace un panadero, un poco de carne, un poco de... y el otro que se alimenta de lo que sale de la boca de Dios? El alma fortalecida, el espíritu renace, la esperanza brilla, pero para eso tiene que tener luz en los ojos, tienen que ver. Le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no ve el reino de Dios, no puede alimentarse del reino de Dios. Y San Pablo dice una frase, hablando de lo que se compone el reino de Dios, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El alimento que hay dentro del reino de Dios, es decir, es muy diferente al alimento que está en un bote. Y este hombre, que se llamaba el Bartimeo, hijo de Timeo, no solamente no se alimentaba el alma, sino que estaba en oscuridad. No veía nada. Ni el sol cuando nace, ni cuando es de noche o de día. Para él todo es oscuro. Para él todo son tinieblas. ¿Para qué? Para que pidiese, para que mendigase. ¿Os recordáis en el capítulo 16 de Lucas, el mayordomo infiel, cuando se entera su amo, el dueño, le dice, he oído que disipas mis bienes a cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo? Y entonces él se queda mirando y dice, no puedo ya hacer nada, no puedo trabajar. Y pensó en hacer algo para tener amigos de los que le debían a su amo. Pero usa una palabra, mendigar. Mendigar me da vergüenza. Ser un mendigo me da vergüenza. Porque había sido un mayordomo ministrando los bienes de un rico. Y ahora, por no ser fiel, perdió la riqueza de su amo. Cuando la fidelidad en nuestra vida es íntegra, verdadera, sí podemos alimentarnos del bien del dueño, de todo. Nada de lo que ha sido hecho sin él ha sido hecho. O sea, él está en todas partes. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Donde quiera que estés, allí está Dios. Y no está para reprocharte nada, ni para humillarte ni avergonzarte. Está para iluminarte, para alimentarte el alma, para fortalecerte la fe decaída a veces. Cuando habla de Tito, que lo deja en Creta, dice, repréndelos para que sean sanos en la fe, sanos en la enseñanza. ¿Qué quiere decir sanos? Que tiene el alma muy bien alimentada. Oración, ayuno, consagración, y basada con el agua principal, que es la fidelidad. Este ciego está aquí, sentado junto al camino, mendigando. Yo no quiero mendigar porque en la mesa del Señor hay abundancia de pan, hay abundancia de bendiciones. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y dice Pablo, el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? ¿Quieres todas las cosas del reino? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Un labrador me llevó un día a un campo, siendo yo un jovencín,
había en la orilla del campo de naranjos un naranjo. Y fui a coger una naranja y dice, no, de ese no. Me dijo, José, ese no, porque es borde. Voy a injertarle. Entonces cogí otra, de otro árbol, que sí tenía, eran navelinas, que son dulces, extraordinarias. Un maletín, lo abrió, le hizo una incisión en el tronco y en un trapito tenía una cosita, trozos de madera, que la metió dentro, era el injerto. Lo metió dentro de aquella abertura, lo cerró, lo cubrió y al año próximo venimos y comemos una naranja y estaba dulce, maravillosa. Dice la Biblia en Juan que Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. ¿Qué pasa cuando el injerto de la palabra se engendra en el alma? Que la savia de la vid verdadera, que es Cristo, inunda nuestra vida y anula el veneno de la serpiente antigua. Y la fortaleza interior empieza a ser sobremanera potente. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Oyendo que era Jesús la solución. Él no veía, pero sí oía la solución. Bienaventurado, aunque no vea, oiga. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él sabía que era Jesús por lo que estaba ocurriendo allí, por lo que oía. Comenzó a dar voces, a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, siempre habrá un tropiezo para que no te consagres y para que no confíes plenamente en Dios. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, bendito el que sabe detener a Dios a su lado. Bendito el que sabe que el cielo se abra para que venga esa gloria de Dios sobre su hogar y sobre sus problemas. Bendito el que se alimenta del alimento de la mesa del eterno pastor. Bendita la persona que se fortalece su alma con las palabras que salen de su boca. Están tan llenas de vida, que dice la Biblia en los Hebreos 11, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Luego, lo que no hay dentro de un alma, lo hace y lo crea y lo forma la bellísima y tierna palabra de Dios. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, según su... y el poder que él tiene, y la autoridad. Y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas de su palabra, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿A dónde nos lleva en conjunto la palabra que sale de la boca del Señor? Nos lleva a engendrar su naturaleza divina, a ordenar lo que está desordenado dentro, a ordenar nuestros caminos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. A ti te ha llamado. Cuida tu llamado. Respeta el llamado. Pablo lo respetó tanto que dice en Filipenses, no que lo haya conseguido, pero me aferro a lo que fui asido por él, a eso me agarro, para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quieres que tu alma se llene? Clama. ¿Quieres dejar el bote de la mendicidad espiritual? No estés junto al camino, ponte en el centro del camino. No ores 15 minutos. Dale un par de orillas
al día, que eso es muy fácil. Y así tu vida va a ser cambiada radicalmente. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo al ciego y vino diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Envió un mensajero: ten confianza, levántate, te llama. Deja de estar sentado. No busques la comodidad, busca la presencia, el alimento del alma. No mendigues la gloria del reino de Dios, que dice el Señor: no temas manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces hay muchísima bendición para la Iglesia y para los cristianos. Entonces, arrojando su capa, la identidad de ciego, se levantó y vino a Jesús, detrás del que lo guía. Bendito los que saben guiar a la gente a Cristo. Bendito los siervos que saben llevar las personas a los pies de Cristo. Y benditas las personas que se dejan llevar por los siervos benditos de Dios a los pies de Cristo. Porque ahí está el arreglo de tu problema. La solución de la enfermedad. El arreglo del problema en el matrimonio. El arreglo del problema en la vertebralidad de la familia. El arreglo, no mendigar más. Él da abundantemente y sin reproche. Vino a Jesús. Entonces respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dio opción a pedir lo que quisiera. Pero él vio la necesidad urgente que tenía. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Que recobre lo que perdí tan hermoso. Ahora me doy cuenta que ver es lo más hermoso. Veo el amanecer, veo el crepúsculo de la tarde, veo el color de las aves que creaste. Oh, veo el rostro de mi papá y de mi mamá. Veo el camino por donde voy. Puedo conducir a otros porque veo. Llevar a otros al lugar donde se alimenta el alma. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvación, que viene del griego y de otros idiomas, habla, la salvación, soter, habla de salud, espíritu, salud del alma y salud del cuerpo. La salvación completa no es solamente el perdón. ¿Recuerdan aquel paralítico que lo entran por el techo y lo dejan caer delante del Señor? ¿Qué le dice el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí, como los escribas y demás, dicen: ¿quién es? Pero este está un poco mal, ¿no? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Conociendo los pensamientos del Señor, les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No se podía levantar. Era una carga para la familia enorme. Entre 4 tuvieron que llevarlos al techo y hacer un agujero porque no podían entrar por la puerta de tanta gente que había. Y cuando lo ve, dice una frase que se la dijo a los discípulos después que resucitó. Cuando están pescando en el lago de Genesaret, ¿recuerdan? Se acercó a la orilla y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Y les hizo él, en la merienda, les hizo él el almuerzo. Cuando llegaron allí tenían unos peces ya preparados. ¡Qué Señor tan potente, Padre! Cuando le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ahí están todas las bendiciones que necesitas. Tu vida ya está cambiada. Y dice el texto, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La luz le ordenó, lo recompuso y lo estableció. Detrás de quien tenía que seguir, a quien tenía que servir, de quien tenía que depender, quien lo tenía que alimentar su alma, su espíritu y su cuerpo. No solamente le dio la luz para que viese el sol y lo que Dios había creado otra vez, porque recobró lo que había perdido, sino que le dio la luz para seguir en el camino a quien tenía que seguir. Yo no puedo seguir a nadie nada más que a Cristo. Nadie puede perdonar nada más que Cristo. Nadie puede salvar nada más que Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, dice la Biblia, el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Esa cruz tiene mucho poder. Poder de transformación y de llanura, de esperanza y de ilusiones muertas que se mueren, vuelven a resucitar. Vidas que se descomponen, se arreglan. Es muy importante que nuestros ojos sean abiertos. Bienaventurados los que ven lo que vosotros veis, porque muchos quisieron verlo y no lo vieron. Se refería a él, que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido, a poner al hijo de Timeo en el camino, a recobrar lo que se había perdido, a llenar su alma con el alimento eterno del cielo, a cambiar su existencia, la de fuera y la de dentro, a que se desprendiera la capa y el bote de la limosna, para que no fuera un mendigo, sino un hombre lleno de esperanza, de ilusiones, de vida, de gozo, al caminar en el camino con Cristo. ¿Qué nos espera, hermanos? El cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Juan el apóstol dice en el capítulo 3 de primera de Juan, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, porque le veremos tal como Él es, su identidad. Gloria a Dios. Y Juan tenía los 5 ministerios y tenía todos los dones y escribió el Evangelio de Juan. Era una potencia. Pero aún no se había manifestado a lo que había sido llamado. Por eso Pablo, cuando habla en Filipenses, el supremo llamamiento de Dios en Cristo. En otra parte dice, llamado a ser apóstol, pero aquí no, es el supremo llamamiento. Cuánta gloria hay para ti, cuánta bendición hay simplemente que recobres la vista para ver que en la cruz del Calvario está la solución para la salud de tu familia, para la salud del que amas, para el que ves con preocupación. Él tiene poder para arreglarlo. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible. El precio es poco. Al que cree todo, le es posible. ¿Quieres ver el hogar cambiado? ¿Recuerdan cuando bajan del monte la transfiguración? Había un padre que tenía un hijo que tenía un demonio que lo secaba. Una vez lo tiraba al agua, otra vez al fuego. Y no pudieron hacer nada, pero cuando está Jesús, por favor, Señor, haz algo por mi hijo.
Y el Señor dice, si puedes creer, y el Padre saque la verdad, la sinceridad, lo que agrada a Dios. Creo, ayuda a mi incredulidad. Tenía una parte que creía y una parte que era incredulidad. Lo echó fuera, le sanó y le dio a su hijo sano. La fe mueve montañas, y es verdad. Al que cree, diría este monte, además lo estoy leyendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué poder tiene la palabra de fe? Que arregla las situaciones. Un testimonio, y con esto ya les voy a dejar. Yo tuve un pequeño problema, que me trajeron uno en estado terminal, oré y a los 3 o 4 minutos se fue al cielo. Me trajeron un segundo también en estado terminal y le dije al Señor que durara de 10 minutos y también duró muy poco, menos, y se fue. Y me trajeron un tercero y entonces, como vi que no sanaba, le dije, Señor, yo no hablo más por los enfermos. Yo predico y punto, porque no sanas. El siervo del Señor Pelón, que conocemos, que conocéis todos, me parece que estaba en Asturias, y tuvo una visión y me vio decir a Dios que lo que no quería, que ya no oraba por los enfermos. Y le dijo, dile que ore y yo haré lo que tenga que hacer. Estoy en una iglesia de pastor, después de eso. Y entonces voy a ver una cristianía que tuvo un problema, como una visita pastoral, para traer un poco de consuelo o de ánimo. Hay un niñico aquí que está muy grave. Y fui a verle pues como cristiano, como gitano. Y cuando vi tantos goteros y tantas luces que tenía, tendría 8 o 10 años, 11, no recuerdo, inmediatamente me marchaba. Iba por el pasillo diciendo que no me llamen, Señor, que no me llamen, que no me llamen. Pero al bajar las escaleras para marcharme del hospital, que me quería oír, una señora se puso delante, mayor, eso es el pastor, claro, no pude negarme, no. Y iba detrás de ella y mirar lo que iba diciendo, que no se muera hoy, que se muera mañana. Esa era mi fe. Pero cuando llego a la puerta, baja la presencia y me dice, siervo, digo, ¿qué, Señor? Tú le tocas y yo lo levanto. Oh, qué fe me vino, Padre, Dios mío. La fe mueve montañas. La fe diréis, este monte será y se quitará. Le digo a su madre, que estaba agachada allí con la cabeza inclinada, digo, no te preocupes. Ella era inconversos. Me acerco a aquel niño moribundo que al día siguiente tenían que llevarlo a otro sitio. Y digo, tú me has dicho que no ores, sino que le toque. Pues yo lo digo, voy a hacer tal como me mandas. Le toqué en el nombre de Jesucristo y me marché. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, cuando está empezando el culto, veo un rebulicio en la puerta y al primero que veo entrar es al niño. Y toda su gente, por supuesto. Y se han venido los médicos, lo iban a llevar para allá, le han quitado todos los aparatos, han estado viéndolo hasta las 3 o las 4 de la tarde y dice que no tiene nada, que está completamente sano. Cuando le tocó el siervo, dice, no. Me dijo Dios que le tocara, pero que él lo levantaba. Yo no levantaba a nadie. Ha sido mi obediencia a él, pero no yo, sino su poder, porque el único que tiene poder para cambiar las situaciones es Dios. Y de quien tenemos que depender, vivir y aferrarnos a él es Dios. Entonces, hermanos, adelante. Estas poquitas palabras y muy sencillas es la que he tenido esta noche para vosotros. Un abrazo muy grande. Os quiero mucho. El amor es de Dios. Oh,
Oh Dios, siento la presencia, Padre. Matandi Brodia, Santo Dios. Oh Señor. Quiero deciros algo, hermanos, por favor, de parte de Cristo. Dicen en Colosenses 1:11 en adelante, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. Y en ese mismo capítulo, en el último versículo, que creo que es el 29, dice Pablo, yo trabajo y lucho conforme a la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si quieres actuar, actúa con la poderosa potencia de Dios que opera en ti y en mí. Y en vosotros, siervos del Altísimo, y tu iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, vive en el alma, con el alma llena de su palabra. Santo, santo Dios, vive ahí y repleta tu existencia de su vida, gózate. Confía en Él. Me está golpeando el Señor que tengo que contar un testimonio que me ocurrió. De la noche a la mañana me entró un dolor en un pulmón izquierdo, que me dolían los dos pulmones que parecía que se me iban a romper. Yo no sabía qué hacer. Me llevaron a un hospital, me tuvieron allí un tiempo y me dieron como media bolsa de medicamentos. Pero el dolor no se me marchaba. Pero estando en la cama vi delante de mí una visión y vi un versículo que está en la Biblia. Y eran letras de fuego que caían ardiendo lumbre hacia abajo. Y el escrito era: en breve aplastaré a Satanás bajo la planta de tus pies. Y cuando se hizo de día, vinieron 4 siervos. Oraron por mí, uno de ellos me profetizó: no temas, siervo, que mi espíritu está contigo. Me llevaron de esa ciudad a una ciudad más grande y me llevó familia mía a un profesor de la Facultad de Medicina de ese lugar. Me miró y me hicieron pruebas y me dijo: has tenido una pleura en el pulmón izquierdo grande, pero está completamente seca. Eso fue el día anterior. El día después estaba seca, sano. Cree y verás la gloria de Dios, siervo. Cree y verás la gloria de Dios, hermana y hermano. Alimenta tu alma con su palabra. Confía en el Dios de la Biblia. Hijo, el micro te paso, Vicentico, que te junto.